Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Dánico, ¿por qué tanta seriedad? Estoy aquí para completar el destino de Shigeru Miyamoto. No. A mí ponme la radio. Mi nombre es Daniel Osoya, soy un maestro Pokémon. Ay, no. Edición limitada, cosplay, cartelera, comic store, gadgets, otaku. Bienvenidos a Mundo Geek. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Como todos los martes de 5 a 6 de la tarde, estamos nosotros para invitarlos a que se sumen a este gran río de nostalgia, de información, también y de información muy contemporánea, de información de todo lo que es estos mundos y subculturas como lo son los geeks, los nerds, los otakus y mucho más. Me acompaña en esta ocasión, en esta tarde de martes, hoy iba a decir 19, no sé en qué mundo vivo, de martes 26 de octubre. Paco, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, listos para hablar de lo que se debe de hacer y siempre echando mentiras para todo. El día de hoy tenemos preparado un tema muy especial, también un aniversario. Ha sido un año de muchos aniversarios, como que muchos buenos videojuegos o muchos buenos creadores se pusieron de acuerdo para empezar en ciertos años. Y en esta ocasión vamos a hablar de la franquicia de Tomb Raider, que empezó como un videojuego y después fue evolucionando a cómics y demás. Vamos a la cortinilla de este programa y regresamos en un momento más. El arcade por fin ha abierto. Ya estamos de regreso, ahora sí vamos a empezar de lleno, magia, en su programa Mundo Geek, y vamos a hablar de 25 años de Tomb Raider. Es una historia que la verdad en todos lados lo ves, incluso en los Easter eggs del juego, los huevos de Pascua, como le quieran decir, o como quien dice las referencias o señales ocultas que tiene el mismo juego. Tomb Raider está basado 100%, bueno, no 100%, como un 90, 70, por ahí, entre ese rango está. En Indiana Jones, en la película y en el tema de Indiana Jones, nada más que pues le cambiaron un poquito. Yo creo, y si se fijan, yo creo que me van a dar la razón, Tomb Raider, aparte de estar basado casi en su totalidad en Indiana Jones, está basado también en las historias, obviamente, o sea, como en las tramas de Indiana Jones, de Bruce Wayne y un poco el Príncipe de Persia. Yo siento que esos tres fue una combinación de historias que dijeron, mira, de estos tres podemos hacer uno solo. Les platicamos un poquito. Tomb Raider es un videojuego que está basado en su personaje principal, que es Lara Croft, Lara Croft, lo pronuncié mal. Es una persona que es arqueóloga, se dedica a buscar estos ítems o tótems y demás cosas que a ella, sobre todo que le interesen a ella, no necesariamente por encargo, pero ella es millonaria, o sea, realmente no necesita el trabajo, no necesita por qué hacerlo, lo hace como por amor al arte, y pues es acrobática y demás. Más o menos lo resumí en ese pequeñito, en esas pequeñitas frases que dije, porque ahí encontramos a Indiana Jones con la arqueología, a Bruce Wayne con la riqueza y que no necesita hacer el trabajo, pero lo hace porque le gusta, y la acrobacia y el estado físico de buena condición física del Príncipe de Persia. Entonces, por eso yo lo envolví en eso. No sé qué opines tú, Paco, pero yo más o menos, para contextualizar a la gente, de eso se trata, y siempre está peleando con entidades, con ya sea como de esas cosas místicas, pero también con instituciones de esas, nunca he hecho con los Illuminati, pero por así decirlo, con los Illuminati, con gente de la mafia y no, o sea, de ese tipo de cosas, ¿no? Que coinciden que también buscan lo mismo que ella. Y para dominar el mundo o tener un poder excepcional, superhumano. ¿No? Ajá. Sí. Y ahí es donde se arma la historia. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo, Paco, o le agregas algún otro personaje? Porque hay quienes todavía le agregan personajes. Pues yo creo que sí. Yo siempre lo he comparado mucho principalmente con el Príncipe de Persia. O sea, ¿por qué? Les voy a dar una idea. Pues el Príncipe de Persia y tienen dos peculiaridades. Siempre, vamos, en los juegos de antes nada más era brincar de un lugar a otro. Exactamente. Y evitar caer en orificios o hoyos o con picos o animales y sí, ya. Porque mágicamente el personaje podía brincar hasta 30,000 metros, ¿no? Normal le apretabas brincar y brincaba, ¿no?
Este tipo de personaje lo que tiene es que tienes que buscar cómo llegar al punto, del punto X al punto Y, pero por medio de ciertos pasos, que es ir trepando una pared, agarrarse de una liana, ir por una cuerda caminando floja o por una varilla o cosas así. O Pero consiguiendo ítems, ¿no? O sea, como llaves y demás cosas así de ese sí, estilo. sí, pero me refiero a parte de la parte como acrobática. Es lo que estoy ahorita metiéndole. O sea, en pocas palabras, tienes que tener mucha sensibilidad en los controles, en el joystick, para poder ir manipulando a este personaje, porque cualquier movimiento en falso y se cae muy feo. Sí, Hasta duele, se oye hasta creo que los crujidos de los huesos sí, en algunos de los juegos. Entonces, eso es lo que llama la atención porque pues vas subiendo a lugares hasta que te vas como introduciendo en el juego y eso te hace sentir no sé, la fobia a la altura o a la falta de oxígeno o cosas así que le puede pasar a la pobre Lara Croft. Pero esa misma manera de manejarlo lo tiene el Príncipe de Persia. O sea, también tiene que ir haciendo unos movimientos bastante combinados en donde tú tienes que mezclar habilidades para lograr pasar alguna de las misiones. Obviamente, estamos hablando de los videojuegos, ¿verdad? Porque ya es aunque usan de eso para las películas, pues ya no lo manejas tú, ya es un actor ahí con sus dobles haciendo toda la personificación. Pero como dices, aparte de eso, no a gustos con todas las acrobacias que tienes que hacer, pues tienes que conseguir ciertas cosas para ir avanzando. Y esas cosas, pues obviamente, pues tienes que ir siguiendo las pistas y ir siguiendo las señales. Y bueno, en mi caso, el primer juego que me tocó hablar con un ahorcado. sí. Hablaba conmigo y todo, y fue en PC donde lo jugué ese, y qué complicado era jugarlo. La verdad soy más de los controles, pero también tiene su sabor a jugarlo en teclado, en computadora. Que por cierto, por eso ya voy a ver qué onda con God of War, que ya lo van a poner en PC. Sí, también. Y hay que decirlo, el juego realmente su primera plataforma principal eran las computadoras. O sea, realmente lo sacaron también para PlayStation y para otro videojuego que no recuerdo cómo se llama, Sega Saturn. Pero realmente salieron un año después o casi 2 años después. O sea, la plataforma principal desde el inicio fue computadora. Pero hay que también contextualizar que el juego, su primera edición, se empezó a manejar desde 1994, o sea, de hecho desde el 93 más o menos ya como que ya traían la idea, y en el 94 se comenzó ya tal cual el proyecto, y hasta el 96 fue cuando ya se estrenó. Entonces, la gente que es muy joven para esto, tiene que entender que en aquel entonces, porque de seguro si ahorita les mostramos gráficos del primer Tomb Raider van a decir qué asco, ¿por qué? O sea, lo mismo, ¿no? Lo que les comentábamos antes con los juegos de 8 bits y demás, que incluso los juegos de 8 bits decías, como que los entendías un poco más, digo, viéndolos hoy en día, porque decías, la tecnología era tan básica que para eso daba. El intermedio después del 8 bits, cuando empieza PlayStation 1 y eso, cuando los ves ahora dices, qué horrible estaba, o sea, como, ¿por qué no se ahorraron ese tramo y experimentaban hasta sacar mejores calidades, no? Es más o menos como un poco de la tendencia que yo he escuchado de nuevas generaciones, pero tienen que entender que pues no puedes durar 20 años sin producir nada, y que aparte, si no produces nada, pues este mercado, esta línea de negocio, pues va a dejar de producir nuevos aparatos, nuevas tecnologías para tratar de mejorarse, porque a fin de cuentas hay que seguir con esto, si no, pues no es negocio y lo dejo y se acabó, ¿no? No, y ahorita piensas que ahorita es nefasto eso, pero en esa época era lo más moderno. Sí. Ajá, era lo in. ¿Ah? Pues de hecho, hasta por eso nos llamó la atención, si no mal recuerdo, a nosotros, porque fue como un boom en todos lados de que, oye, ¿ya viste este juego? O sea, como de las gráficas, el sonido, incluso los efectos. Ya como podías entrar y regresar. O sea, y podías ver tus pies. O sea, podías ver tus pies, podías poner a Lara Croft
la podías hacer que volteara a ver el pie o si estaba en un puente colgante, podías hacerla que viera hacia abajo, cuando los otros juegos siempre era como al frente, o sea, no había este efecto de tercera dimensión o este efecto del espacio y de la profundidad, esa era la palabra, no la hallaba, de profundidad, o sea, lo perdían bastante, aunque hicieran el movimiento de voltear a ver los pies, no se sentía el espacio de profundidad que fue como algo fenomenal que hizo este juego y fue un boom. De hecho, yo considero, no sé qué opines, que este juego fue como que dijeron, a ver, esto funcionó de acá, esto funcionó de acá, esto funcionó de acá, así. La música como la manejan acá, dándole cierta música para ciertos momentos funcionó. Funcionó este tipo de gráficas acá, funcionó este tipo de movimientos en el Príncipe de Persia, o sea, como que agarró lo que más llamaba la atención de varios videojuegos y hizo un mashup increíble, o sea, hizo una combinación perfecta para ese momento. Yo creo que la única debilidad del juego era la historia. O sea, y no la notabas, porque el juego era tan perfecto que la historia te valía. O sea, el juego la mecánica era increíble. Sí, yo creo que, como dices, te daba una impresión de, o sea, tú lo que querías era, vamos, ser ese personaje, explorar y ver con qué te encontrabas. O sea, yo tengo una escena muy, muy clavada en mi mente de que estaba como en una sala con estatuas y de repente una de ellas, una dorada, te empieza a atacar y te empieza a perseguir y pues tú no le llegas como que a la espinilla de altura de lo grandota que está y pues, pues te dan ganas de correr, pero estás encerrado con ella y tenías que estar huyendo y pues no era como ahora, como por ejemplo Devil May Cry, que siempre está viendo, casi siempre está volteando hacia el enemigo o algo así, o mínimo siempre está disparando. Tú con Tomb Raider sí tenías que voltear, ¿no? Para hacer los disparos un poquito más. O sea, no podías corriendo hacia atrás y disparar para que ocurrieran esas cosas. O sea, tenías que buscar los espacios, no te oyes. Y entonces, el chiste de eso te hacía, vamos, sentir todo lo que tú haces de manera física, porque pues tú también, cuando jugabas, que sí, me voy a oír muy de a tiempos de atrás, los tiraboliches, pues no corrías y disparabas al tiraboliches en la espalda o cosas así. Entonces, eso... Y aparte era también una de las limitantes del juego, ¿no? Que todavía había gráficos y programación que no desarrollaban tan bien y pues era para disparar, pues tienes que apuntar para el frente, o sea, tenías que voltear al monito, bueno, a Lara Croft, tenías que voltearla hacia el enemigo, si no podías disparar. Era de las limitantes, pero era de los juegos menos limitantes que existían en el momento, o sea, era de los juegos que te daban más libertad en ese sentido de cómo defenderte y cómo atacar, pero digo, ya viéndolo hoy en día, pues dices, había mejores maneras de solucionarlo, ¿no? O sea, pero la programación era lo que había en el momento, era lo que te permitía hasta ese entonces. Ahora, este tipo de juego fue tan importante y fue creciendo tanto que para el 2006 fue para el libro Guinness de los récords como la heroína humana más exitosa de videojuegos. O sea, fue un boom tan fuerte que eso le hizo tener un reconocimiento en los récords Guinness de las ventas y de la fuerza que le dio a ese videojuego. De hecho, aunque no sepas de videojuegos, pues mínimo te tocó ver las películas. O sea, aunque no seas alguien que... Sí, o sea, no tienes que ser con ella en particular específicamente jugador de consolas o de PC para saber quién es. Son pocos los que no saben. Sí, y seguramente ahorita que estamos hablando, pues con la primera que la asocian es con Angelina Jolie. O sea, que por cierto no contestó nuestra llamada. Sí, no nos quiso contestar. Pero de hecho, sí, es que las otras películas han sido una basofia. O sea, no, la verdad, hay que admitirlo. Angelina Jolie era la estrella del momento y se parecía muchísimo. O sea, se parecía muchísimo a Lara Croft de los primeros dos juegos. Pero casi, de hecho, después hasta más adrede lo decían que se pareciera a Angelina Jolie.
Digo, porque iba avanzando la tecnología y cada vez se parecían más y más. Entonces lo empezaron a hacer que se pareciera a ella precisamente por eso, para aprovechar el boom. Pero hay que decirlo, la saga, digo, a mí me gusta mucho el 1, el del PlayStation, me fascina. La última versión yo no la he jugado, pero he escuchado muy buenas referencias de ella, de parte de gente de nueva generación, o sea, de gente entre 19, 20 años, y gente de la generación de nosotros que les tocó el primer Lara Croft, el primer Tomb Raider. También he escuchado muy buenas referencias del nuevo juego de Tomb Raider. Pero hay que decirlo, la saga está, la verdad no sé por qué llegó a ser tan exitosa como saga. Como juego entendería, o sea, pero como franquicia no entiendo de dónde sacó la popularidad, la verdad. Porque digamos que fue decreciendo la calidad que le pusieron al videojuego. ¿Por qué? Porque el Core Design eran los encargados de producir y desarrollar este videojuego. Pero ojo, el primero, desde el 93 traían la idea, en el 94 empezaron oficialmente, hasta el 96 lo sacaron. Y lo hicieron entre 6 personas. Ajá, eran 3 años más o menos, 3 años de producción de un videojuego. Después de eso, porque yo tengo la teoría, ojo, es una teoría mía, no de nadie más, o sea, es mía totalmente, esta es mi teoría. Yo siento que ese juego, el primero, lo sacaron como, pues chicle y pega. Y si no pega, pues ahí quedó. O sea, como que nunca le quisieron dar una continuidad o marcar una historia por miedo a que no pegara. O sea, nunca quisieron planear una segunda etapa o una secuela porque yo creo que no pensaban que iba a pegar o tenían miedo de que no pegara, y hay que decirlo, ese miedo siempre existe en este mercado de los videojuegos. Y pues les pegó. Pero si recuerdan, bueno, no, si no recuerdan y si no lo saben, y a los que recuerdan, pues lo recuerdo de nuevo. El primer juego empieza como que se estrella una nave y te dan a entender como que es una nave alienígena. O sea, no había una historia coherente, por decirlo de alguna manera. Pero insisto, lo comprabas porque el juego era maravilloso, la movilidad, la jugabilidad y demás. Entonces, ¿cómo le vas a dar continuidad a que se estrelló una nave en Nuevo México, en el Área 51? Bueno, el Área de 51 me lo estoy inventando, pero sí se estrelló en Nuevo México una nave, si en el juego pasado lo finiquitaste, o sea, ya atrapaste a los malos, ya te hiciste de todo, o sea, ¿cómo le vas a dar continuidad? Entonces, los primeros juegos no llevaban ninguna relación entre ellos más que Lara Croft. Era la única relación que había entre todos los juegos. No había una continuidad de historia. Pero, cuando quisieron llegar, que Core Design fuera el encargado hasta el número 6, hasta Tomb Raider número 6, eran los encargados de desarrollarlo. Cuando llegan al número 6, pues fue un asco. Pero lo irónico de eso es que ese número, que fue el de The Age of the Darkness, o sea, la edad de la oscuridad, fue el primer videojuego que lo estaban pensando como una continuidad. O sea, estaban pensando en sacar una trilogía y que fueran continuos. Y ese era el primero. La secuela era Domination, si no me equivoco, de Lost Domination. Y ya estaban produciendo Lost Domination cuando estrenaron de Age of the Darkness. Y resulta que pues no les pega. Que fue de los peor recibidos de los Tomb Raiders que existen. Y pues cancelan la secuela y cambian de desarrolladores y empieza un reboot también sacan otros 2 o 3 juegos, si no me equivoco, pero luego a partir del 9 hacen un reboot, como ya saben que está de moda rebootear todo después de los Avengers. Es un aniversario. Y empezaron a hacer un reboot de la saga, y entonces empezó a llevar una continuidad, pero antes no llevaba ninguna continuidad. ¿Sería acaso esto una parte de la fórmula de éxito, Paco? Que no llevaba ninguna continuidad, que realmente lo suyo era pues meternos a buscar arqueología inventada por razones inventadas y que
y que pues nos gustara. Pues yo creo que aquí, vamos, voy a decirlo también yo lo pienso, los que lo hicieron obviamente tenían mucha idea de qué es lo que querían que hiciera el personaje, pero como dices, no tenían una historia planteada ni que fueran hilados. Digamos que era un estilo Final Fantasy o Dragon Quest, pero sí tenía un personaje principal, nada más las historias eran diferentes. Lo que sí era que tenía que seguir buscando cosas arqueológicamente, pero yo me voy más a que como ellos estaban generando algo totalmente nuevo, pues al inicio, qué padre está este juego y qué padre se mueve uno y qué padre nos podemos meter y deshacer y tiene muchas funcionalidades aquí mismo, pero conforme fue avanzando, pues también ya los jugadores empezaron a fastidiarse en cuanto a de que pues ya no me llama, pues ya no es novedad todo lo que hace Tomb Raider. Ya ahora sí quiero que sea más profunda la historia. ¿Sí? Ese tipo de detalles empezaron a cambiar. Y entonces cuando ellos proponen hacer una historia, yo creo que no tenían los cimientos para realmente hacerla. O no traían bien la idea realizada. Y entonces los mismos se vuelve, como tú dices, un fracaso. Y entonces dicen, a ver, vamos a replantear esto de nuevo. Y empezamos a otra vez de entre comillas, de cero, un reboot, y de ahí partimos bien, con buenos cimientos la historia, porque de la nada queríamos sacar la historia a medio camino, a medio gas, y eso obviamente puede ser eso, que ya querían una historia real, o estaban acostumbrados a otro ritmo del videojuego, y no les gustó cómo les cambiaron el estilo sí, de las misiones que tenía que hacer esta Lara Croft. A mí siempre me ha gustado, no he tenido la fortuna de jugarlos todos, la verdad no puedo decirte si me gusta o no el 6, pero era uno de mis juegos favoritos de misiones y de estar buscando cómo resolverlo y todo, y porque a veces se te iba el tiempo en lograr conseguir alguna cosa, ni siquiera varias, sino con una mendiga llave que no sabías dónde estaba y tenías literal que seguir bien las pistas, o una piedra para encajarla en una estatua para que te deje pasar, o algo así. Esos detalles eran los que te hacían llamar la atención, que fue, si te fijas, yo creo que en esa época, bueno, un poquito cerca de esa época eran ellos, Resident Evil en ese aspecto de buscar piezas para entrar a otros lados. Assassin's Creed no sé si es de los así a mediados de ella o algo, pero también anda como con ese estilo, nada más que más, obviamente ellos ya tenían la experiencia de Príncipe de Persia y de Tomb Raider atrás como para todavía proponer algo más detallado de lo que querían hacer, que como decía el profe Ron, que ya no se ha conectado, por cierto, conéctate, y ya hasta ese, por ejemplo, sirve como historia. No sé si Lara Croft podría proponer algo así, algo que tenga que ver más con historia, porque nada más son cosas místicas, cosas Inventadas. de magia, inventadas. Fantasía. De fantasía. Estaría muy padre que se metiera bien con algo de los egipcios, y si tú quieres algo medio fantasioso, pero que la historia fuera real, excepto de hecho, mágico. De hecho, sí hay un juego donde, pero sí sé a dónde quieres ir. O sea, tú quieres algo que sea como real. Porque sí hay un juego donde sale de los egipcios, pero eso no va a pasar nunca. O sea, llega un momento donde el faraón resucitado está peleando junto a ti. O sea, esos son, o sea, te digo, no tiene ninguna coherencia, pero es un juego, pues, a fin de cuentas, 100% de acción, y no esperas, o no esperábamos en ese entonces, que pues nos diera más, ¿no? O sea, tú lo que querías era la jugabilidad y pasar, era como los videojuegos de Contra, Double Dragon, lo que querías era, pues, terminar la misión, ¿no? O sea, acabarla y se acabó. Pero sí, estaría interesante. Digamos, es lo que hace, creo que lo hace Assassin's Creed o God of War, que sí manejan hechos reales, o sea, sí, y que incluso los están usando para dar clases de historia en cierta manera, porque pues le ponen más atención al videojuego los chicos que a los libros, ¿no?
Entonces, Hay unos de guerra muy padres que hablan sobre las guerras que han habido sí, en nuestro mundo y está muy padre las escenas que te ponen y tú las vives y cosas así, como un y soldado más. sería, digamos que sería un mercado más, ¿no? O sea, abrirías un brazo del mercado más para intentar entrar de cierta manera a, a las escuelas o incluso ayudar, ¿no? Porque ciertamente sería una ayuda enorme para que los chicos le pongan más atención a la historia que con el libro, porque sí, la verdad, no digo que esté bien, pero últimamente se batalla mucho con los libros, con los alumnos. Imagínate aún así, yo sé que se oiría muy fumado, pero que viaja en el tiempo, por así decirlo, y está con los aztecas. Y Algo entonces por el estilo. ahí datos históricos y que ayudas a que se le queden a la persona que lo está jugando. O Sí, sea, exactamente, sería como, digamos que como si habláramos de los estilos de documentales que existen en el mundo, pues existe el documental real, el documental de ficción entonces entraría en este rango, ¿no? Un videojuego de documental ficción o documental real o basado en hechos reales y pues digo, no estaría nada mal, digo, aparte de, independientemente de aprender, digamos que la historia de la humanidad ya es interesante en sí, por sí sola, y sería interesante basarlo en hechos reales que a lo mejor no conocemos. Digamos, incluso los aztecas, los vikingos, no sé, o sea, hay muchísimas, pero muchísimas culturas que existieron que la verdad estaría interesantísimo tocar el tema y, ¿por qué no?, sus deidades y demás, ¿no? O sea, simplemente los mayas también, ¿no? O sea, es una de las culturas más enigmáticas que existen, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Y pues usar datos reales y también, ¿por qué no?, echarle también de tu cosecha, ¿no? Como tratando de enaltecer el juego o de tratar de sacar adelante la historia. Y ahí sí, para que veas, tendrían Lara Croft para rato, porque pues sí, un montón datos. de culturas y datos que sí existen. Pero pues Lara Croft es un personaje ficticio que, es más, se los voy a poner así, en el primer videojuego hay una parte donde si lo haces bien, uno de los Easter eggs o de los huevos de Pascua o de las cosas como extra que tiene el juego, si lo haces bien, tienes que pelear con un tiranosaurio Rex. O sea, díganme de dónde. O sea, de un alienígena después estás peleando con un tiranosaurio Rex. O sea, así de coherente era, digamos, el guión del videojuego, como para que se den una idea de que no tenía sentido. O sea, el guión no tenía sentido. Lo que nos encantó y lo que abrazamos fue totalmente el juego como tal, la jugabilidad y demás. O sea, Lo dinámico. no había una historia en ese momento. El tiempo en radio es muy cruel. Vámonos a un corte y regresamos. Recuerden que nos pueden escuchar a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 en Matehuala, o a través de radio y televisión.uslp.mx. Ahí está la transmisión en vivo, o pueden buscarnos nuestra sección de podcast por si quieren escuchar los otros programas, o ya denos like en YouTube. También ya tenemos canal de YouTube, búsquenos como Mundo Geek, o en Facebook búsquenos como Mundo Geek y ahí tenemos el enlace hacia nuestro YouTube. Ya estamos empezando a subir los videos y las grabaciones, así que no se lo pierdan. Regresamos en un momento más a Mundo Geek. Oye, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Ya estamos de regreso en su programa Mundo Geek. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos, nos pueden encontrar en todos los podcasts, en todos los podcasts de Spotify, Amazon, iTunes, Anchor, Google Podcast y demás. Denos un like, síguenos si quieren escuchar los programas anteriores. Ahí los encuentran todos y cada uno de ellos. O también búsquenos en Facebook de Mundo Geek, así nos encuentran. Nos pueden encontrar a través de la página de radio y televisión.uslp.mx. Ahí encuentran todas nuestras redes sociales y YouTube. Acabamos de abrir YouTube. Ahí estamos subiendo videos del programa y vamos a estar subiendo todos y cada uno de los videos que estemos grabando sobre el programa de Mundo Geek.
También les recuerdo, nosotros comúnmente les dejamos en las descripciones de los videos en Facebook y en YouTube links con lugares donde pueden encontrar, ya sea, por ejemplo, en este caso que es Tomb Raider, donde pueden encontrar los juegos, los cómics, Figuras las de acción. películas, figuras de acción. O sea, por si les interesa, ahí está. Nosotros se los hacemos llegar. Les dejamos los links en las descripciones, así que estén muy atentos. Ahora sí, Paco, también te quería hacer una pregunta, ahorita ya regresando al tema. El éxito de la franquicia, por lo menos el éxito como base, se le debe a que su base principal al inicio era la PC, o sea, la computadora, o el éxito fue a partir de que empezó a hacer contratos de exclusividad con PlayStation. Bueno, yo como alguien que primero lo jugó en el PC, yo creo que fue primero en PC. Vamos, ha habido muchos juegos que del PC han brincado. El ejemplo más claro es Halo, ¿Sí? pero de ese tipo de cosas yo digo que también Tomb Raider fue un brinco muy bueno de fama. De ahí brincó hacia las consolas por el boom que tuvo, pero y principalmente porque, por si no lo saben los demás, pues antes no era tan común conseguir una consola, era algo que lo tomaban muchos como algo muy nice. Si no lo recuerdas, hasta rentábamos las consolas. Había literal las rentas de consolas. Creo que ya casi no hay ahorita porque ya no las he visto, pero eran en los cibers donde ponían las consolas. Y antes de eso eran como los arcades, como las maquinitas de nosotros, de generaciones anteriores, lugares donde había puras maquinitas, había lugares donde te rentaban una tele con el videojuego, o sea, y te lo rentaban por media hora y una hora, creo. Pagabas por media hora, 15 minutos o la hora, si eras rico, 2-3 horas. Sí, exactamente. Pero no tenías una consola como tal, tú ibas y buscabas y rentabas el lugar, y el plus de eso era que obviamente no era como la maquinita, la ficha la echabas y si morías ya valías. En la consola podías seguirle jugando el tiempo que pagaste. Pero bueno, entonces como antes no había eso, pero sí había uno que otros que tenían computadora para su trabajo en la casa, pues era muy fácil en ese entonces conseguir un disco. A veces hasta te los daban como de prueba, los mentados demos. Sí. Y de ahí tú ya ibas a buscar el juego o veías si te lo conseguían como lo voy a decir, pirateado. Y ya venía con su carpetita que te servía para ahí a instalarlo, que te aceptara las claves y ya entrabas a jugarlo y ya era parte de tu... Sí, es que era dificilísimo. Juegos. Ahorita vas a cualquier centro comercial al que gustes o incluso hasta tiendas específicas de videojuegos y lo encuentras. En aquel entonces, deja tú las tiendas específicas, esas no existían, o sea, esas no había. Ni los centros comerciales se animaban a comprar los videojuegos, porque era un producto, entre comillas, bueno, sí era caro, pero había cosas más caras, ¿verdad? O sea, pero era un producto que yo creo ellos consideraban caro y que no era una inversión segura. Ajá, exactamente, porque hay que decirlo, nuestra economía no es la misma economía que el mercado de Estados Unidos. Entonces ellos como que no se querían arriesgar y decían, pues, ¿para qué? Y la única manera era esa, o sea, lamentablemente esa era la única manera de conseguirlo, o a través de las, que no sé quién fue la primera persona que empezó a hacer eso de rentar los espacios para rentar medias horas de videojuego, pero fue un genio, o sea, la verdad fue un genio el que hizo eso, y que se la rifó en cuestión de dinero, porque no era nada barato tener 4, 5, 10 consolas en un lugar para quién sabe si te la iban a rentar. Pero sí, era la única manera de conseguirlo y pues también era como yo creo que también el causante de los efectos que tenía los videojuegos en ese entonces, en esa época, porque sí se ve un salto del 16 bits a los actuales. Yo creo que ese salto, ese intermedio, esa experimentación, pues fue entre comillas horrible, digo, por los gráficos y por lo demás, pero era como las limitantes, volvemos a lo mismo, a las limitantes del mercado y a las limitantes
que había en los equipos en ese entonces. Porque creo, para mí, se me hacía más bonito o mejor visualmente un Mario de Nintendo 64 que Tomb Raider visualmente, o sea, en los gráficos. Pero la jugabilidad era muchísimo mejor. Pero las computadoras eran muy limitadas en ese entonces, y siendo que eran incluso de igual o más capacidad que las consolas, pero eran muy limitadas y tú lo recordarás, se instalabas uno de diccionario, no me acuerdo qué tenía, y ya valió que eso El espacio. el espacio de la computadora. Entonces no era como que uno pudiera estar desperdiciando, entre comillas, el espacio de sus computadoras. Entonces el juego tenía que ser muy ligero y tenía que hacer todavía las funcionalidades que le daban. Entonces yo creo que fue parte del éxito, que lo sacaran a computadora, porque así de cierta manera lo podías o comprar o conseguir en archivo y demás para instalarlo y hacerse famoso el juego, y después entonces sí venderlo a las consolas. Pero yo creo que sí, el éxito fue ese, el de la computadora. Y si ven los videos, o sea, si ven los gráficos del primer juego, pues básicamente eran cuadrados y triángulos de la pobre Lara Croft. O sea, no era ni siquiera estaba como redondeada la cara ni nada. O sea, estaba... Y eso que sí la hacían moverse cadenciosa y cosas así, pero se veían puros cuadros moviéndose y cosas así. Sí, lo intentaban. O sea, intentaban hacer que tuviera un movimiento real, pero pues no, o sea, no les daba. Incluso en el suelo tú distinguías los cuadros de cómo eran las distancias de digamos, voy a decir un número por decir, de 4x4, ¿no? O sea, tú veías dónde acababa el gráfico que alguien diseñó para caminar. O sea, se veía, se notaba, o sea, era algo muy rudimentario, pero que pues de ahí yo creo que gracias a juegos como Lara Croft, como Tomb Raider, fue que la industria de los videojuegos empezó a meterle dinero como de, para allá vamos, o sea, de este lado estamos, o sea, la gente quiere esto. Incluso, vamos, si te acercabas mucho a una pared o a una columna y volteabas la mirada, la traspasabas con la mirada. Sí. O sea, no había esa limitación visual. Incluso si Lara Croft tenía que ir a gatas porque tenía que pasar por un aire acondicionado o algo así, se veía como tú estabas como entre el estómago y la cara, algo así muy rara la toma, que te dejaba ver, pero todavía veías ese movimiento de piernas y brazos y te sentías como que estabas adentro de ella. Como si fuera transparente, por así decirlo. Exacto, de ahí. Pero por ejemplo, adelante. No, y esos detalles, obviamente, si ahorita los ven, los tomarían como errores del videojuego, los verían como, obviamente, mal diseño, ese tipo de cosas. Y pues simplemente, pues apenas estaban experimentando, pero la realidad es que, obviamente, lo de ahorita lo tenemos gracias a todos esos experimentos que hubieron antes. No, y también, bueno, no digo, creo que no es tan bueno esto, pero también yo creo que hay que agradecérselo a ellos. Esto de que el juego sacara un juego cada año fue como de no, chavo, esta técnica está mal. O sea, no puedes estar sacando o intentar sacar un juego de calidad por año. O sea, cuando apenas terminaste uno y para volver a empezar el otro. O sea, tienes que tener 2-3 años de producción atrás de ese juego que vas a estrenar y de mucho de revisar y demás. Porque incluso, o sea, es que conforme fueron pasando los años, sobre todo los primeros 6, el juego iba en decadencia en ciertas cosas. Uno, como lo decías, no tiene cosas nuevas, o sea, no aumentaba muchas cosas nuevas. El 2, había cosas como errores de programación, y lo recordé por lo que decías ahorita, donde había veces que si descubrías un lugar donde te pasabas a otro edificio o otro, ya te ahorraste todo un nivel. O sea, un nivel completo te lo ahorrabas. Descubriendo errores de programación donde la intérprete, donde la personaje principal se podía saltar niveles completos. Y no, de hecho hay unos videos en YouTube, búsquenlos, donde hay unos personajes que hacen pedazos del juego porque lo pasan como en 15 minutos, 20 minutos, porque se la pasan usando sus atajos y se saltan fácil como 8 niveles. O sea, es demasiado los errores, porque esos ya eran errores.
ya no eran cosas de programación que estuvieran queriendo innovar o demás. Esos ya eran errores tal cual. Porque pues entonces, ¿para qué haces todo el nivel si vas a tener un hueco por donde te lo vas a saltar completo, ¿no? Pero cada año fueron como que le ponían menos atención a lo que es la calidad del videojuego. Y yo creo que eso fue un poquito lo que Preocupaban llevó. por la entrega. Ajá, exactamente. Y yo creo que eso también hay que agradecérselos a ellos, que dijeron o que pusieron el ejemplo de lo que no se debía hacer, o sea, de que debías ponerle atención al juego, armarlo completo y echarle mínimo 2 años o 3 de estarle talacheando, ¿no? Y más porque los equipos eran muy pequeños, ahora ya son equipos enormes los que trabajan en el videojuego, pero yo creo que ellos también pusieron su granito de arena en ese sentido, ¿no? En la parte del fracaso. Del acierto y error. Uh-huh. Más error que acierto. También hay que decir que este juego fue de los juegos pioneros en cuestión de volver a su protagonista principal, no volverlo, sino de poner un protagonista principal mujer. No había, o por lo menos, bueno, excepto de Samus, pero realmente abiertamente no sabías que era mujer. Hasta que terminabas el juego sabías que era mujer, porque se quitaba el casco. Y yo antes de ese, pues no recuerdo un juego que yo haya jugado antes de ese donde la protagonista fuera mujer. No sé tú. No, siempre era la víctima. En la mayoría era la víctima, la mujer. Y eso, como dices, es algo que cambió un estereotipo en esa época. No, por más que trato de recordar de los juegos que siempre he jugado, lo muchos son hombres y tal vez hay una mujer o algo, pero siempre es un hombre acompañándolo, como Metal Slug, que es más atrás. Son 2 hombres y 2 mujeres, pero no es la protagonista una mujer, es coprotagonista ahí. Y aparte fue en el segundo, ¿no? En el primero nada más eran ellos 2. Creo, sí. Entonces, eso te dice mucho de cuál era la visión, de que, o sea, vamos a quitar el poder porque obviamente aquí estamos manejando con ella ciertas habilidades, porque como ser mujer pues tiene ciertas limitaciones, pero en el videojuego no se las ponen como tal, o sea, puedes pelear normal como si fuera un hombre mostrando sus habilidades como debe de ser. Sí, o sea, mostrando la igualdad, ¿no? Porque, y más en esa época que era como de, no, deben jugar a las muñecas. Entonces, y en él llega Lara Croft y les dice, yo puedo hacer todo eso y más, ¿no? O sea, soy aventurera, soy arqueóloga, ando en la selva, peleo contra tigres, que sí se da, no crean que estoy diciendo bromas, o sea, sí se da en el juego. Entonces sí, la verdad. Tigres. Entonces sí fue como pionera en ese sentido. Digo, tiene sus detallitos, porque también explotan la figura de la protagonista para las portadas y todo eso, pero pues era un avance, ¿no? Sobre todo en ese tiempo. También otra cosa en lo que son pioneros, y aquí Paco Toño lo mencionó casi desde el inicio, yo pensé que hasta me iba a quemar el tema desde el inicio del programa, es el que fueron los pioneros en hacer un juego que ya era como para un catálogo 100% de adultos, o por lo menos de 15 para arriba, o sea, de gente que ya, o sea, que no era un juego para niños, o sea, no era un juego para infantil, o sea, se dio el salto de Mario Bros o cosas así, de dibujitos muy, muy bonitos y así. Digo, ya había juegos que lo habían intentado, como Samus, como El Príncipe de Persia y eso, pero eran 16 bits, entonces seguía siendo como muy fantasioso. El Príncipe de Persia en 16 bits. Sí, el primero está bien padre, está bien bonito. De ahí fue donde sacaron lo de colgarse, de que Lara Croft se colgara. Está muy padre, que es un movimiento muy sencillo bueno, no es sencillo de programación, sino como un movimiento muy sencillo que cambia por completo la estética del juego, ¿no? Pero fueron pioneros en este sentido a pesar de que ya había juegos donde se veía que le disparabas al malo y se quedaba ahí tirado, cosas así, volvemos a lo mismo, es de las partes que agarraron de otros juegos que funcionaron bien y lo amoldaron a su estilo, ¿no? Primera esa, que sí se veía cómo moría el malo o las personas malas o los tigres o lo que quieras que te atacaban, el tiranosaurio o lo que sea. Por ejemplo, el ahorcado.
Ajá, y dos, hacía las cosas un poco más reales, o sea, porque por ejemplo, antes tú saltabas con el personaje bueno del videojuego y nunca morías, seguías saltando y saltando y saltando y saltando. O Y, si pasaba algo como Mario Bros. Nada más hacía así un movimiento chusco ajá, y y ya se, sabías que murió. exactamente. Entonces, y Lara Croft no, lo mencionabas tú con el sonido de las piernas, o sea, ojo, no estoy diciendo que esté bien, o sea, pero es un poco más real, incluso cuando te pasaba como por primera vez, y lo recordarás, que nos caímos en el videojuego, fue como de, oh, ¿qué pasó? O sea, y hicimos la cara como de, ¿qué fue ese sonido? Y pues resulta que fue, pues, como algo Los real. huesos, Si te caes, te rompes, o fracturas. sea, no es como que seas inmortal, ¿no? Entonces, pero, ojo, no estoy diciendo que esté bien eso, insisto, es un videojuego, estamos hablando de un videojuego. Desde cierta altura aguantaba. No, pero espérate, la genialidad, o sea, si pueden, los que les guste o les interese, vayan a un video de YouTube a verlo, o como a ver esas escenas, o incluso si pueden jugar, jueguenlo, y capten la genialidad que hicieron en el juego, porque en ese momento, cuando te caes, se silencia todo. O sea, ya no oyes ni la música que tenías de fondo ni nada, porque quieren resaltar ese sonido precisamente. O sea, es una genialidad que incluso tú ya oyes que se cayó la música, o sea, que se queda en silencio la música y dices, ya valió. O sea, porque, y hay que decirlo, en la vida real, y me consta porque me acabo de caer hace poquito, no hay una musiquita que te anuncie que te vas a caer o cosas así. Entonces, es el silencio y es el trancazo tal cual. Pero, insisto, ya estaban haciendo el catálogo hacia personas adultas, porque para el 96 que salió, ya éramos grandes, por lo menos de 15 para arriba, los que estábamos jugando los videojuegos de 16 o de 8 bits de Nintendo, de Sega, de Atari y demás. Entonces ellos se dieron cuenta que su público no era nada más los niños, sino los que veníamos siguiendo los videojuegos desde que éramos niños. Entonces fue como de los primeros que dijo, aquí hay o sea, aquí hay un mercado y voy a armar mi catálogo para estas personas, ¿no? Sí, pues como dices, apostaron por el que aquí hay una generación que tuvo juegos pero que nada más fueron infantiles y ya, pero ya no son tan infantiles, ya son personas que crecieron, que ya tienes que darles otro tema, otro estilo, otro manejo de videojuego. Y se arriesgaron a hacer eso porque pues obviamente volvemos con las censuras o cosas así. Y ojo, qué bueno que lo mencionaste, me recordaste con eso. Era un juego que, a pesar de los que nos estén escuchando y no sepan y que lo oigan muy agresivo, no caía en la exageración como Mortal Kombat y no caía en la exageración de lo lindo y lo bonito como Mario Bros. Y demás. O sea, era un juego que te decía, esto es más o menos lo real. O sea, no me voy a la exageración de las fuentes de sangre y demás, y no me voy tampoco a que tengo un dragón imaginario que es bien buena onda conmigo y lo traigo de caballo. O sea, era un poco más real, y eso me lo recordaste ahorita. O sea, era de esas cosas que captabas fantásticas en ese momento, ¿no? Sí, lo que te permitía hacer todo ese tipo de juegos era, vamos, ya sentirte en otro nivel de aplicación con las consolas o los PCs. O sea, te permitía decir, este ya es más para mi edad, que claro, de todos modos jugamos los anteriores por nostalgia, pero te permitía, vamos, no sentirte equivocado en cuanto a lo que estabas jugando, porque como siempre se juzgaba antes el que esto nada más es para niños. Exactamente. Y se basaban en los juegos que habían, pero al ver esto como el de Tomb Raider, pues ya dices, hey, si hay para jóvenes y adultos, o sea, y podemos seguir jugando, no tenemos que dejarlos de jugar y están estas opciones, y de ahí empezó la gama de variedades que nosotros fuimos conociendo. Sí, y también los desarrolladores fueron es que es como un conjunto de cosas que hicieron bien, que la verdad fueron pioneros en ese sentido. No sé si fueron los primeros, pero fueron de los pioneros en ese sentido.
Y la otra cosa en la que pusieron mucha atención los desarrolladores fue en lo que decía la gente. Porque hay que decirlo, era la época donde todavía no estaban las redes sociales. Facebook salió hasta el 2000, más o menos. Este era el 96, luego 97, 98, o sea, no había redes sociales. Y aún así, había cosas que se volvían virales. Voy a poner un ejemplo que es... Después del 2000, ¿no? Todavía ni el 2000, yo no recuerdo. Sí, casi como 2006, 2007. No me acuerdo. Por ahí. Después, a menos en México. No bueno, sé si sí, antes también hay que ver si ya fue primero. Pero, o sea, no había. Mínimo garantizado hasta el 2000 no había. ¿Cómo se llama? Fueron pioneros en el sentido de que ponían atención a lo que decían los fanáticos. Y no nada más a lo que decían como de, ay, quiero que salga una brujita voladora, cosas así, no. No, sino había cosas que se hacían populares entre los jugadores, de esas cosas que se hacen populares de la nada. Por ejemplo, hay uno de los juegos, creo que fue en el 2, si no me equivoco, hay un cangrejo que sale en una escena. No tiene nada, absolutamente nada de especial ese cangrejo. Lo único es que como que aparece como el fósil o así, y no sé a quién le llamó la atención, y le puso Fifi al cangrejo, y se empezó a hacer viral que Fifi, entonces todos lo buscaban a la hora de la misión y no sé qué, y nomás era buscarlo para verlo, porque ni siquiera lo podías agarrar. O sea, era como un adorno que había puesto el desarrollador ahí y se acabó. Y los desarrolladores empezaron a ponerle tanta atención a lo que decían los fanáticos, que empezaban a hacer Easter eggs con eso. O sea, empezaban a hacer huevos de Pascua, o empezaban a hacer cosas especiales solo para eso, que no te servían para nada en la misión, pero que eran como trucos, por decirlo de una manera, que podías hacer en el videojuego. Y después en la siguiente entrega había un juego donde donde te daban como lo que sería un escudo o una insignia en Halo y en Gears of War y demás. Sí, de cosas de logros. Ándale, era un logro, perdón, no me acordaba la palabra. Porque salía un cangrejo en la playa, y era el único cangrejo que salía en toda la playa, y si le atinabas con una flecha, te daban ese logro. Y no sé quién fue el que se dio cuenta, porque también no era como que te lo pusieran en el catálogo de, ahí está un cangrejo al que le puedes dar, no. O sea, alguien de curiosidad lo hizo, y vieron que daba eso, entonces es como... empezaron a poner esos detalles. Eso sí, había Easter eggs por todos lados, huevos de Pascua por todos lados, que incluso en cierto momento era como exagerado, pero que yo creo que era parte de la fórmula ganadora, porque había veces que ya era tan malo el juego que no lo querías jugar por el juego, pero lo jugabas por encontrar las cosas que iban escondidas. O sea, que como para decir, ya la encontré, porque en aquel entonces ni siquiera era que la pudieras presumir en redes sociales. O sea, nada más decías, sí está, sí existe, o no. Sí, o sea, a veces ese era lo más interesante del juego en algunos, como dices, el lograr, valga la redundancia, desbloquear el logro, y eso te permitía sentirte como realizado, porque era, vamos, en nuestro tiempo como conseguir las estampitas después de la escuela. Exacto. Ahora acá eran los logros que ya uno ya no los busca como, ahorita en este tiempo ya uno no los busca como tal hacerlos, y te salen chidos si no le sigues. Sí, exactamente. Pero antes sí era buscar mucho esas cosas, y como decíamos, no había el Facebook para comunicarse, porque ya lo chequé desde el 2004, y en Estados Unidos es cuando sale, y entonces era en voces lo que se pasaba de información, o los programas como fue como el Nintendo Manía o cosas así. Nintendo Manía era por lo que lo veíamos, de hecho. Ajá, y alguna que otra revista que comprábamos a veces, porque decía alguien, no, que ahí dice, ¿sabe qué? Y luego te ibas a comprarla para tener el dato. Y entonces, esa era nuestra manera, porque ni de chiste meterse como ahora al YouTube y ver cómo desbloquear las cosas. Entonces, dale. Sí. Síguele. Es que, de hecho, por ejemplo, ¿te acuerdas de los trucos que había? Digo, sobre todo en computadora, en videojuego yo no lo recuerdo tanto. Pero ¿te acuerdas de los trucos como el que existía en Nation Pirates, que
te metías como al estilo chat que había ahí, le ponías Marco Polo y ¡pum! Te daba todo el mapa. Sí. Digo, para los que lo quieran intentar o lo quieran ver, había trucos en Tomb Raider de ese estilo. Y había trucos que te hacían, pues, facilitar la vida, ¿no? O sea, como de ciertas cosas, ciertos ítems y demás. Sangre más duradera. Ajá, exactamente, o sea, cosas así. Incluso había un mito urbano, que no sé quién fue el idiota que lo dijo, pero que, perdón, se me salió, que decían que había un truco como para jugar con la protagonista sin ropa. Y entonces se enojaron, ojo, lo menciono por esto, no se vayan a enojar, déjenme terminar y van a entender por qué lo digo. Los desarrolladores se enojaron tanto porque era una tontería, eso no existía, o sea, no existía ese truco, no sé quién lo dijo, pero todos lo intentaban, o sea, todos lo estaban intentando. Entonces los desarrolladores se enojaron tanto que agregaron una trampa a la hora de hacer los trucos. Entonces, si te equivocabas a la hora de hacer el truco, explotabas. Era de, si te equivocabas a la hora de escribir la frase o cómo debía ir, explotabas. O sea, esa es a lo que quiero llegar. Vean el punto de atención que le ponían a los fanáticos, que incluso generaron eso, solamente como para decir, a ver, ya cállense, eso no existe, y los hacía explotar por usar trucos que no existían y también por levantar falsos hasta cierto modo, ¿no? Pero son de esos detalles que se volvieron fantásticos y que marcaron un hito y un momento en la industria de los videojuegos. Y lamentablemente, ya no te dejé hablar, Paco, ya se nos acabó el programa. Los esperamos el próximo martes. Recuerden, todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Mundo Geek, a través de Radio Universidad 88.5 FM aquí en San Luis Potosí y 91.9 FM aquí en Matehuala. Recuerden, síganos en Facebook y en YouTube también como Mundo Geek. Ahí les vamos a estar dejando los links con sugerencias donde pueden encontrar cómics, las películas y todo. Entonces síganos, ahí hay más materiales y próximamente estamos intentando hacer más cosas. Hasta la próxima. Gracias, Paco. Nos vemos, hasta luego. Recuerden, el game over no es el final del juego. Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del game over. ¡Hasta la próxima! Mundo Geek es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.